chicos? Tenemos el día de hoy un seminario especial. Nos acompaña el doctor Carlos Alberto Lobato Tapia. Se los voy a presentar para que sepan quién es nuestro ponente. El doctor Lobato Tapia es licenciado en químico farmacéutico biólogo y es doctor en ciencias biomédicas. Ambos grados los obtuvo en la Universidad Veracruzana. Después, él realizó una estancia postdoctoral en el CICI, en el área de biotecnología. Ha trabajado en la extracción y preparación de derivados de saponinas con posible actividad biológica. También, como todos los investigadores, tiene amplia experiencia en el área docente. Ha sido docente en varias universidades. Actualmente, él es docente de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, en el Departamento de Ingeniería en Biotecnología. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y su línea de investigación principal es la evaluación de posible actividad farmacológica de compuestos provenientes de productos naturales a partir de modelos quimioinformáticos. Generalmente esto es muy interesante porque se hace una predicción in silico antes de llegar a la parte experimental, lo que hace que se ahorre muchísimo tiempo. Él evalúa actividades tales como antidiabética, antimicrobiana y ansiolíticas principalmente. Además, tiene publicaciones en el área de etnofarmacología con el uso de plantas para obtención de compuestos bioactivos, en la determinación de actividades biológicas in silico, y ha participado en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. También es revisor de revistas nacionales e internacionales. Y bueno, tenemos aquí a un joven investigador que nos viene a platicar de un tema bastante novedoso. Estas herramientas informáticas ahora están teniendo muchísimo auge. En la pandemia se observó muchísimo cómo es que empezaron a aplicarse más. Y bueno, ahora saben, el Premio Nobel de Química se lo dieron a investigadores que desarrollaron herramientas informáticas de inteligencia artificial para la determinación de propiedades y actividades de algunas proteínas. A lo mejor y Carlos lo menciona por ahí. Y bueno, Carlos, sin más presentación, te cedemos la palabra para que nos platiques acerca de lo que nos vienes a contar el día de hoy. Claro, pues muchísimas gracias. Gracias a la doctora Ana Reyes también por la invitación. Y bueno, pues gracias a todos por asistir. Espero que, bueno, pues estos temas sean de su interés. Y bueno, pues voy a presentar. Sí se ve mi pantalla, bueno, y la presentación. Sí se ve muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, pues yo les voy a hablar sobre algunas de estas técnicas novedosas relativamente, ¿no? Bueno, cada vez son mucho más novedosas, ¿no? Estas técnicas quimioinformáticas, o a veces también le denominamos in silico, ¿no? Porque, bueno, pues lo que ocupamos directamente, pues es la computadora, ¿no? Un equipo de cómputo y como pues, una parte ahí importante, el procesador de la computadora tiene por ahí algunos derivados del silicio, pues haciendo analogías a estas otros tipos de ensayos, ¿no? In vivo, in vitro o ex vivo, etcétera. Entonces, pues también a veces se le denomina in silico de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, y esto aplicado principalmente a evaluar compuestos naturales, ¿no? Como posibles fármacos. Entonces, bueno, pues les voy a ir mostrando. Para ello voy a dar una pequeña introducción sobre algunos de estos temas, para que, como digamos, todos estemos en el mismo, eh, este, en el mismo canal y, bueno, pues vayamos todos comprendiendo algunos puntos. De entrada, bueno, pues nada más recordarles o definir que, bueno, si lo que vamos a buscar es posibles fármacos, ¿no? O fármacos, bueno, pues un fármaco es una sustancia química que tiene una estructura conocida, diferente de un nutriente o un componente alimentario esencial, que produce un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo, ¿no? Vaya, es la sustancia activa que viene por lo general en un medicamento, eso es lo que le llamamos fármaco, ¿no? Y es una sustancia obviamente pues pura, ¿no? Sea de estructura conocida y con alguna actividad. Mientras que un medicamento, pues más bien es un conjunto, ¿no? de sustancias, ¿no?
Es una preparación química que contiene uno o más fármacos, en algunos casos, entre otras sustancias que llamamos excipientes. Perdón, que se movió un poco la imagen, pero bueno, que facilita su administración, cuya administración pues pretende provocar un efecto terapéutico. Digamos que es una manera en la que podemos incorporar un fármaco para que se pueda administrar. Ahora, ¿qué hacen los fármacos, no? Que bueno, repito, pues es lo que nos interesa en este caso o en este tema, ¿no? ¿Qué hacen o por qué buscarlos o cómo hacen su efecto? De manera general, para que un fármaco haga su efecto, ¿no? O los efectos de la mayor parte de los fármacos, pues son consecuencia de su interacción con componentes macromoleculares del organismo. O sea, para que haya un efecto, ¿no? Pues el fármaco tiene que llegar a algún componente macromolecular que por lo general le llamamos receptor o diana u objetivo. Son algunos de los términos que se ocupan como sinónimos y estos por lo general son proteínas, ¿no? Entonces, si el fármaco llega a su receptor, su diana o su objetivo, ¿no? Cuando interactúa con pues genera que entonces bueno, haya una alteración en la función bioquímica y o fisiológica de esa proteína. En algunos casos, bueno, las dos consecuencias principales es o que se active más ese receptor o que disminuya su actividad, ¿no? Básicamente, pues son de esas dos funciones en este caso, ¿no? Entonces, si un fármaco no puede llegar a un receptor, pues entonces obviamente, aunque administremos el fármaco, pero suponiendo que por alguna razón no llegue a su receptor, pues entonces aún así no va a haber efecto, ¿no? Para que haya el efecto, repito, pues tiene que haber esta interacción. También algo importante en el desarrollo de fármacos, pues es, además de bueno, ver que el fármaco pueda unirse a un receptor y de esa manera activar o inactivar esa función, pues también es importante un aspecto que se llama farmacocinética, que de manera muy general a veces pues se describe como eh, lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? O sea, o lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco una vez que ingresa. De entrada, pues en algunos casos, pues se libera, ¿no? Pues vienen cápsulas, tabletas, viene como atrapado, digamos, con otros excipientes, otras sustancias que ayudan a que el fármaco, pues, se pueda administrar y de ahí, pues, se libera, ¿no? Se rompe. Si está en solución, como en un jarabe, una inyección, bueno, pues digamos que la liberación es un poco más rápida. Pero después, ¿qué ocurre? Bueno, pues el fármaco se tiene que absorber, eh, distribuirse, metabolizarse y eliminarse. A esto le llamamos ADME, o bueno, si empezamos desde liberación, la ADME, ¿no? Por las siglas o el acrónimo que forman, ADME, ¿no? Aquí tenemos un esquema, ¿no? de esta ruta, esta vía farmacocinética. Y bueno, pues partimos desde, obviamente, administrar el fármaco. Repito, se tiene que absorber aquí en farmacología. Por lo general, la absorción de un fármaco en este proceso se denomina como cuando el fármaco pasa de cualquier otro sitio biológico o de nuestro cuerpo o de cualquier tejido hacia la circulación. Y al estar en la circulación, pues ya le llamamos a ese punto compartimento central, ¿no? Toda la circulación, toda la sangre, ¿no? Que sería lo que está representado acá en este recuadro. Entonces el fármaco se absorbe y después, como decíamos, pues se tiene que distribuir, obviamente tiene que llegar a diferentes sitios para poder, bueno, para que dentro de alguno de esos sitios, en algún momento, o una porción de pues llegue al sitio donde queremos que haga el efecto, ¿no? No sé si está, a nivel cerebral, si está en el pulmón, en sistema digestivo, riñón, o el sitio donde sea necesario, pues entonces dentro de este trayecto, pues el fármaco va en algún punto o a una parte, una fracción del fármaco, pues va a llegar, ¿no? Para eso, pues el fármaco es arrastrado, por decirlo de alguna forma, por proteínas que se llaman proteínas plasmáticas, que son las que acarrean a las moléculas del fármaco para que se pueda desplazar por la circulación. Y bueno, el fármaco en este caso se une en una porción a las proteínas y en otra proporción está libre. Eso dependiendo obviamente de la estructura química del fármaco
Y el fármaco que está libre, pues es el que obviamente va a poder salir de la circulación y llegar a diferentes sitios de nuestro cuerpo, dentro de los cuales, pues alguno de ellos va a ser el sitio donde ejerce o va a ejercer su acción terapéutica, aunque también, pues como está ahí en circulación, pues va a llegar a otros diferentes sitios, ¿no? Como bueno, muchos otros destinos u otros tejidos, incluyendo tejidos donde se va a biotransformar o metabolizar, que es el otro paso, ¿no? de la farmacocinética. En este paso, lo que le ocurre al fármaco dentro de nuestro organismo, pues es que se convierte en otra sustancia, o le ocurren ciertas reacciones químicas que, como dice acá, pues lo transforman o lo metabolizan, ¿verdad? Y se forman pues, metabolitos. Esto lo hace, bueno, se hace principalmente para que sea más fácil que se pueda excretar el fármaco, ¿no? Entonces, bueno, pues el fármaco también llega a estos sitios, entre muchos otros, y bueno, solo donde haya afinidad, pues ahí va a haber efecto, ¿no? Que esperamos que siempre, que bueno, haya afinidad en el sitio donde queremos, ¿no? Con los receptores que queremos, aunque puede ser que llegue a otros sitios donde, pues a lo mejor hace un efecto que no queremos, que podría ser un efecto secundario o un efecto que llamamos también adverso, ¿no? También dentro del recorrido del fármaco, pues se va a ir excretando, principalmente por la orina, ¿no? Y les decía, para favorecer su excreción, pues nuestro cuerpo lo que hace particularmente, pues es modificarlo químicamente para que sea más polar y se pueda excretar mayoritariamente por la orina, ¿no? Entonces, ¿qué sería pues el último paso, ¿no? La eliminación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Pues porque si algún fármaco, ¿no? De estos que pretendemos investigar, bueno, a lo mejor evaluamos que sí se une bien a un receptor, pero no tiene un buen comportamiento farmacocinético, pues entonces podría eso limitar al momento de llegar a estos estudios, ¿no? En animales o en humanos, pues a lo mejor limitar sus evaluaciones y obviamente pues, que pueda salir al mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor, o podemos inclusive ver, bueno, por qué vía sería más fácil administrarlo, a lo mejor si se absorbe bien por el sistema digestivo, bueno, pues se podría administrar por ahí, ¿no? Por vía oral, pero a lo mejor no se absorbe bien por el sistema digestivo, entonces ver qué otra vía de administración podría ser, a lo mejor intramuscular o intravenosa, subcutánea, entre muchas otras, ¿no? Y lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto va a durar o qué tanto podría durar el fármaco dentro de la circulación? ¿Qué tanto se une uno a proteínas plasmáticas? ¿Cómo se podría biotransformar y eliminar, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo para, repito, pues al momento de hacer este tipo de pruebas, pues saber, ¿no? Qué tan bien o no se podría comportar un fármaco, o a lo mejor se absorbe y por aquí se absorbe, inmediatamente se elimina y pues casi no interactúa con sus receptores y casi no va a haber efecto, ¿no? Entonces son algunos factores de interés, por mencionar algunos. Ahorita vemos, digamos, la parte aplicativa con las técnicas quimioinformáticas o in silico. Ahorita pues, no es como para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Otro aspecto importante, pues, es la farmacodinamia, que aquí básicamente es lo que mencionaba hace un momento, pues, esta estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y cómo actúan, ¿no? O sea, su mecanismo de acción. En este sentido, pues esto nos proporciona las bases para el uso racional de un medicamento y poder diseñar nuevos y mejores agentes terapéuticos, es decir, pues que podamos estimar, como decía, bueno, vaya, cómo es que el fármaco o hace un efecto o cómo podría llegar a hacer un efecto, ¿no? Con qué receptores se podría unir, en qué parte del receptor se puede unir y cómo eso pues favorece o induce un determinado efecto. Em, Pasando a de dónde vienen los fármacos, bueno, pues por lo general, en algunos casos, ¿no? Y más hace algunos años, pues venía principalmente a partir de algún producto natural, ¿vale? O la síntesis o semisíntesis de estos, ¿no? O sea, se obtenían, se identifica, por lo general, muchas veces se identifica algún compuesto de interés a través de varias pruebas,
Y después, bueno, dependiendo si se evalúa una ruta sintética para poderlo, digamos, fabricar sin tener que estar obteniéndolo siempre del producto natural y bueno, ya de ahí, obviamente, poderlo administrar, ¿no? O a veces, pues, se hacen derivados, ¿no? De lo que se obtiene, o sea, se modifica un poco la sustancia química que se vio que venía, bueno, que venía a partir de un producto natural, la sustancia que, podría ser activa, pues se modifican químicamente un poco o hacer derivados, un proceso de semisíntesis, no sé, quitarle el OH, ponerle acetona, un éster, entre muchas otras cosas, ¿no? Para ver, pues, de qué manera, esas modificaciones podrían mejorar el efecto o disminuir efectos tóxicos, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues por lo general vienen de acá, una vez que se obtienen los productos, bueno, los compuestos que posiblemente son de interés, pues para continuar con este desarrollo de fármacos, pasamos o se hacen ensayos preclínicos en animales o en órganos aislados, tejidos, cultivo celular, entre algunos otros, para ver, bueno, pues obviamente si realmente, para empezar, bueno, tiene el efecto que pretendemos evaluar e inclusive pues ir sondeando las dosis, ¿no? Después pasamos a estos, si todo sale bien acá, pues se pasan a ensayos clínicos, ¿no? Donde ya se prueban en humanos. Son 4 fases. Las primeras 3 son ensayos en personas, donde se está monitoreando constantemente. Ya en la fase 4 es cuando se comercializa, sale a la venta, sigue una especie de monitoreo por si se reportan nuevos efectos adversos, o alguna nueva contraindicación, algún tipo de interacción que no esté reportada en los estudios previos, ¿no? Conforme se va avanzando, pues va aumentando el número de participantes. En la fase uno, pues básicamente se ve si es seguro y tolerable el nuevo fármaco, e inclusive por lo general, pues se usan voluntarios sanos, sea en la fase 2 y 3 pues ya se usan personas que tienen el padecimiento para el cual está dirigido este nuevo fármaco, y bueno, pues ver eh, qué tan eficiente es, ¿no? Obviamente, las tasas de éxito pues no son tan grandes, ¿no? Van disminuyendo o pueden ir variando para que pues, un fármaco salga, ¿no? Para que un fármaco se apruebe. Entonces, de muchos que se prueban al inicio, pues muy pocos, digamos, llegan hasta esta parte y además, pues eso tarda años, ¿no? Varios años, todos estos estudios, como algunos me imagino sabrán. Las etapas, pues más o menos de este desarrollo clásico, pues llevan este tipo, bueno, llevan estos pasos, ¿no? Lo que les decía, investigación básica, ver cuál es la diana o el objetivo, el target, ¿no? Cuáles serían los posibles compuestos a los que tendrían esa pues, actividad, optimizarlo, las evaluaciones preclínicas, las clínicas que les decía, y bueno, pues ya si todo sale bien, comercializar, ¿no? Esto puede llegar, ¿no? Bueno, dentro de este desarrollo clásico de 10 a 15 años, lo cual pues, obviamente es bastante, ¿no? Y más pensando que bueno, pues, tenemos enfermedades que a lo mejor son, cada vez son más prevalentes o que pues, queremos pues, ya un tratamiento, o por ejemplo, como decía hace un momento, en el caso de la COVID-19, pues, si nos esperáramos tanto tiempo, ¿no? Seguiríamos a lo mejor todos en nuestras casas o ya habría demasiados contagios, ¿no? Con tantos años, ¿no? Claro, pues hay algunas otras estrategias, ¿no? Y además del tiempo, pues es costoso, ¿no? O sea, todo ese proceso obviamente pues es bastante costoso, por lo general en los institutos de investigación, pues digamos hasta la fase preclínica, ¿no? Con animales, pero pues ya las demás, en la mayoría de los casos, ¿no? Pues ya se encargan las empresas farmacéuticas porque son los que tienen los recursos. Entonces esto, pues decía, son varios pasos, implica mucho tiempo, también es un recurso muy valioso, y además, obviamente, pues costos económicos, ¿no? Entonces, para tratar de disminuir estos tiempos y obviamente los costos, pues se han implementado algunas técnicas, en este caso quimioinformáticas,
que nos permitan, repito, reducir el periodo de tiempo, ¿no? Y también los gastos para evaluar, pues, compuestos que tengan la mayor probabilidad de poder tener una buena actividad acá, y que entonces, pues, en lugar a lo mejor de probar, no sé, 100 compuestos, ¿no? En animales, o inclusive en cultivos, ¿no? O en humanos, y a diferentes concentraciones y demás, pues a lo mejor en lugar de eso, pues probar uno, ¿no? O probar 5 en lugar de 100. Obviamente eso disminuye el recurso económico y también pues el tiempo de evaluación, ¿no? Y además con una eh, cierta certeza, ¿no? O probabilidad de que van a ser los que tengan mejores efectos. Eso como, bueno, pues a través de lo que se conoce también como un diseño in silico de nuevos principios activos o de nuevos fármacos, ¿no? Para ello, pues les decía, se ocupan métodos de cómputo, también se les conoce desde como quimioinformáticos, que pues nos permiten codificar con precisión modelos teóricos y son capaces de procesar grandes cantidades de información. Esto les decía, bueno, no es nuevo del todo, ¿no? Por ahí desde los 80 más o menos, inclusive un poco antes, pues ya había ciertas estimaciones en este sentido, solo que, bueno, pues, obviamente la capacidad de cómputo que se tenía en ese entonces, pues era mucho más, restringida o reducida de lo que tenemos actualmente, ¿no? Hoy cualquier teléfono celular por muy sencillo que sea, es mucho más potente que una computadora de los 80, ¿no? O antes inclusive. Entonces, vaya, gracias al avance del el diseño de computadoras, ¿no? O la mejora de todos sus componentes, procesadores, RAM, etcétera, y que sean pues cada vez más potentes, más veloces, ¿no? Pues ha ido favoreciendo que sea más, eh, relativamente más accesible poder realizar este tipo de evaluaciones y bueno, pues que se puedan aprovechar para estos casos, ¿no? Para, en este sentido, pues probar compuestos desde la computadora y de esa manera pues estimar, ¿no? Cuáles podrían tener las mejores probabilidades para bueno, como fármacos para alguna enfermedad de interés. Entonces, repito, pues esto ha incrementado su uso y digamos que se ha visto más actualmente, pero pues es debido a que pues, cada vez tenemos más equipos de cómputos con mejores capacidades, ¿no? A diferencia de hace algunas décadas. Entonces, a esto también se le conoce como diseño de fármacos asistido por computadora, o DIFAC por sus siglas, ¿no? O en inglés se le conoce también como CAD, ¿no? CADD, bueno, esta misma definición en inglés, ¿no? Entonces, este diseño de fármacos asistidos por computadora o DIFAC involucra diferentes estrategias que nos permiten, repito, pues llegar a obtener compuestos que tengan las mejores características y claro, pues dependiendo de lo que tengamos y lo que querramos, ¿no? Yo les voy a hablar sobre algunas de estas actividades, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la relación estructura-actividad, es decir, la estructura que tiene un fármaco con la actividad que podría tener, ¿no? También se pueden hacer evaluaciones de similitud molecular, análisis de acoplamiento molecular, o lo que a veces comúnmente le llamamos también molecular docking, ¿no? Modelar o buscar farmacóforos, que parte o que estructura química sería la que tiene la responsabilidad de ser más activa, ¿no? O de dar una cierta actividad, identificar compuestos obviamente, pues con la actividad biológica que queremos, analizar núcleos base, ¿no? Cuáles son los componentes más relevantes que puedan tener una actividad, poder analizar, también esto nos permite poder analizar bibliotecas moleculares o bibliotecas químicas, ¿no? O sea, poder analizar cientos o miles de compuestos, contra una misma diana, un mismo receptor, este, entonces, poderlo hacer, digamos,
través de la computadora y de esa manera pues obtener resultados de de un abanico de compuestos bastante amplio, ¿no? Cosa que obviamente pues, sería muy costoso hacerlo pues, de manera experimental, costoso y nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Claro, aquí pues vamos a tener ciertas aproximaciones, como te voy a ir mencionando, ¿no? Podemos evaluar, digamos, el espacio químico, bueno, a través de sus características físico-químicas, pues poder ver cuáles son los que se parecen más, cuáles se parecen menos, entre algunas otras características, ¿no? Inclusive algo también importante que permite este diseño de fármacos asistido por computadora, también es el diseño perdón, el reposicionamiento de fármacos que también se menciona aquí en em, en esta imagen, ¿no? ¿A qué le llamamos reposicionamiento de fármacos? Bueno, pues cuando ya se tiene un medicamento, bueno, un fármaco que ya está aprobado, ya está en el mercado, ya se usa para algún padecimiento en particular, no sé, ibuprofeno, ampicilina, paracetamol, el que gusten, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tiene un uso, sirve para tal padecimiento. Entonces ahora a estos fármacos que ya están en el mercado, que ya se vio que tienen cierta seguridad y que funcionan para algo, bueno, pues tratar de encontrarles otro uso, ¿no? O sea, por eso es, bueno, tratar de reposicionarlos con un uso distinto al que ya tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento, el Viagra, ¿no? Que estaba destinado este fármaco para algunos eventos cardiovasculares, ¿no? Pues de ahí se vio que, bueno, pues también servía para la disfunción eréctil posteriormente, ¿no? Pero ahí pues a través de reportes de pacientes, entre algunas otras cosas. Entonces, bueno, lo que se busca aquí es no esperar, digamos, a que pues, por ahí salga que a lo mejor, pues de repente ahora tiene otra función, ¿no? Sino más bien encontrarla previamente. ¿Esto por qué? Porque, bueno, con eso, nos ahorramos algunos ensayos preclínicos y clínicos, porque, bueno, ya se vio, como les decía, por ejemplo, en ensayos clínicos en humanos, lo que se busca principalmente es que esos nuevos compuestos o posibles nuevos fármacos sean seguros y sean tolerables. Eso obviamente en medicamentos que ya están aprobados, pues ya se sabe, ¿no? Ya se tienen esos datos, ya nada más sería confirmar que realmente funcionan para un nuevo padecimiento, ¿no? Entonces, con este tipo de recursos computacionales, pues podríamos también, o se puede, buscar qué otras posibles dianas o qué otros posibles usos podría tener ese fármaco y pues digamos ahorrarnos, ¿no? En ese sentido, pues ensayos preclínicos y clínicos, ¿no? O al menos algunos de estos. Bueno, continuando con esto, les decía, les voy a hablar sobre algunos de estos de manera particularmente, bueno, especialmente con los que he trabajado de cierta manera, ¿no? Entonces, uno de ellos, les decía, es QSAR, ¿no? Que básicamente, bueno, se traducen estas siglas como relación cuantitativa de la estructura-actividad, ¿no? De la estructura-actividad entre eh, un compuesto o compuestos y un receptor, ¿no? Como dice aquí, cuando no se conoce la estructura del receptor, o no la tenemos, o no nos interesa en ese momento, el receptor, recordemos que, bueno, es a donde el fármaco se va a unir para hacer el efecto. Entonces, si no tenemos este dato, ¿no? De la estructura del receptor, pues se utilizan métodos que se conocen como basados en el ligando. El ligando, pues, va a ser el compuesto pequeño, ¿no? La molécula pequeña, que pensamos que pueda tener una cierta actividad, ¿no? Entonces, estos métodos, ¿no? Basados en el ligando, dependen de la información disponible de estructuras químicas con cierta actividad biológica conocida, ¿no? Que les decía, pueden ser estructura-actividad, ¿no? Bueno, se evalúa la relación estructura-actividad de manera cualitativa o cuantitativa, ¿no? En el caso de aquí se evalúan un número relativamente pequeño de descriptores moleculares, o sea, de propiedades, por lo general físico-químicas de las estructuras,
como pueden ser características hidrofóbicas, estéricas, electrostáticas, ¿no? De polaridad, peso molecular, entre algunas otras, ¿no? E inclusive en algunos casos también eh, este, la estructura tridimensional del mismo ligando, del mismo compuesto, ¿no? Que sería dar 3D, ¿no? O sea, también ver su estereoquímica, ¿no? Y vaya, pues prácticamente su volumen. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí, no? O sea, por lo general, en estos casos, pues, si se tienen ciertos compuestos, ¿no? Que ya se han evaluado, en este caso aquí tiene que ser primero de manera experimental, ya sea in vitro o in vivo, compuestos que se han probado, digamos que un banco de compuestos que se han probado contra algún receptor o para alguna enfermedad, y han tenido ciertos resultados, pues entonces estos compuestos se comparan, perdón, bueno, se hace una especie, es como una especie, es a veces, bueno, podríamos decir que es una especie de regresión lineal, más o menos para que se entienda, ¿no? Aunque no lo es así del todo, ¿no? Porque son varios valores los que se evalúan, pero para que más o menos quede claro, pues como a veces cuando sacamos nuestra curva de calibración y pues, después, no sé, con el espectrofotómetro buscamos la absorbancia y como qué concentración cae, ¿no? Aquí en lugar de eso, bueno, tratamos de ver, o se evalúa más bien, se evalúan compuestos, ¿no? Repito, para hacer digamos, la especie de como de curva, ¿no? De calibración, pues se hace con compuestos que se han evaluado de manera experimental para algún efecto, ¿no? Que se ha visto que tienen cierto efecto, cierta característica, o inclusive compuestos que ya están aprobados, pasaron obviamente por evaluaciones experimentales. Entonces se tienen todos esos valores, se arma una especie de base de datos con todos los resultados, y entonces lo que se hace posteriormente, obviamente todo esto en computadora, pues se ingresan los nuevos compuestos, ¿no? Los que no se han evaluado, los que pensamos que podrían tener esa actividad, esa misma actividad, no sé, como ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Ya se metieron a la base varios, ¿no? Con un receptor o no, o bueno, ya se evaluaron experimentalmente. Aquí, repito, esta evaluación primero se tiene que hacer experimental y ya después sí se puede hacer como una extrapolación, ¿no? Después tenemos, no sé, nuevos compuestos que vamos que queremos ver qué tan probable sería que tengan esa actividad, ¿no? Entonces, a través de software, se hace esa extrapolación y dependiendo de las características físico-químicas de la molécula, e inclusive estéricas, como les decía, en el caso de las 3 dimensiones, pues entonces se nos arroja un resultado que nos dice, bueno, el compuesto que acabas de meter, de acuerdo a todas esas características, tiene tanta probabilidad de poder tener ese efecto, ¿no? Contra el que tú lo estás probando. De esa manera, por eso dice acá, aquí no necesitamos al receptor, sino que solamente se comparan compuestos con actividad, que ya se sabe experimentalmente que tienen cierta actividad. Metemos, digamos, al sistema nuevos compuestos que no se han evaluado y, repito, comparando su estructura, es que nos va a decir, ¿no? El sistema o la predicción qué tan probable va a ser que tengan que puedan actuar de esa forma, ¿no? Espero que vaya quedando claro y si no, bueno, pues cualquier cosa estoy al pendiente. Esto en cuanto a acusar, ¿no? Existen varias plataformas en las que podemos realizar esto. Aquí les presento algunas de ellas. Eh, por lo general, repito, ¿no? Esto pues se arma, ¿no? Se tiene que sumar o ingresar todos los datos experimentales de lo que nosotros queremos evaluar y después pues los datos desconocidos, ¿no? Sin embargo, en estas plataformas que están disponibles, son de acceso libre, las que les coloqué aquí en Internet, vaya, ahí ya no tenemos que meter nada, solamente los compuestos que queremos ver si tienen alguna actividad. Por ejemplo, no sé, nos interesa este compuesto, a ver qué podría ser, pues lo podemos meter a algunas de estas plataformas
estas plataformas lo que van a hacer es un análisis QSAR con, por lo general tiene una base de miles de compuestos con, ya evaluaciones obviamente experimentales. Y entonces, repito, dependiendo de a cuáles se parezca más nuestros nuevos compuestos o los que ingresamos, pues serán los que, bueno, dependiendo de eso, pues las plataformas nos van a arrojar un reporte de la probabilidad que tienen estos compuestos de ser activos para algo, ¿no? No sé, para diabetes, para gastritis, para colitis, o como anestésico, ansiolítico, analgésico, etcétera, ¿no? Entonces, en estas plataformas podemos hacer esto, ¿no? Eh, algunas de las que más, al menos en mi caso, he utilizado, pues es Pass Online y Swiss Target Prediction. Eh, Hay algunas otras, ¿no? Además, y también está esta, que se llama DIADB, que es particularmente para diabetes, ¿no? O sea, aquí prueba los compuestos, por ejemplo, puede ser de esta manera, para evaluar si funcionan, qué tanto podrían funcionar como antidiabéticos en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, igual, o sea, nosotros, como es mi caso, ¿no? O sea, sinceramente yo no he construido un análisis QSAR con datos, pero sí he ocupado estos como para ver, ¿no? O sea, ocupo más bien ya lo que ya está para ver qué nuevos compuestos, por ejemplo, de origen natural, qué posibles actividades podrían tener, ¿no? O qué probabilidad hay de que pudieran tener cierta actividad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de estas herramientas. Bueno, aquí les pongo también, perdón, esta tal vez iba un poquito antes de esta parte de CUSAR, pero bueno, algunas falsas expectativas típicas de este diseño de fármacos asistido por computadora, es que a veces podemos pensar que las computadoras son las que diseñan los fármacos, que el cálculo teórico demuestra del todo, ¿no? Puede ser un docking, la unión fármaco-receptor, o que podemos diseñar fármacos apretando botones, o que es muy rápido, ¿no? Sin embargo, pues es un poco más complejo que esto, ¿no? Más bien, los métodos computacionales no diseñan fármacos por sí solos, sino más bien pues es un esfuerzo multidisciplinario para alcanzar un objetivo que es más complejo, ¿no? Los cálculos, por ejemplo, de acoplamiento molecular nos dan una hipótesis y proponen un modelo de unión, pero no demuestran, o sea, pero hay que utilizar, perdón, experimento para realmente demostrar esa unión, ¿no? Estos procesos pues también requieren cierta preparación, ¿no? Para poder analizar e interpretar los resultados que nos da el equipo de cómputo y no necesariamente son tan rápidos en dos aspectos, ¿no? Uno, porque pues hay que preparar los datos, interpretarlos, y esto pues nos puede llevar un buen rato, algunos meses, ¿no? O para buscar inclusive, bueno, eso que vamos a evaluar, ¿no? No es nada más así como que se me ocurre esto más esto, ¿no? Y además algunos cálculos pues también son, no son tan rápidos, ¿no? Inclusive, como ahorita les voy a mencionar, algunos pues necesitan equipo un poco más sofisticado. Bueno, les decía, perdón, ahí como que se me movió esta diapositiva. Bueno, ¿cuáles son las predicciones que se pueden realizar, las predicciones farmacocinéticas? Bueno, ya vimos en este caso la parte de QSAR. Otro... otro análisis que se puede hacer, pues, es predecir las propiedades farmacocinéticas o ADMET, ¿no? ADMET, bueno, les decía, es absorción, distribución, metabolización, eliminación, y la T, pues, es de toxicidad, ¿no? Entonces, por lo general, en estos casos, se predicen, ¿no? También algunas propiedades físico-químicas, les decía, por ejemplo, qué tan soluble en agua es o no, si es lipofílico, cuál sería su pK, qué tan permeable es, en el caso de la absorción, si es permeable en células CACO, que son células de cáncer de colon, igual su posible absorción intestinal, si se une a glicoproteínas P. En el caso de la distribución, podemos evaluar, bueno, predecir si atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Esto particularmente, pues, es importante o de interés para fármacos
en los cuales su receptor pues está en el cerebro, ¿no? Entonces, si no lo atraviesa en la barrera hematoencefálica, pues aunque lo administremos, pues difícilmente o más bien pues, no va a llegar prácticamente a su receptor porque no atraviesa esta barrera, que una serie de vasos que recubren prácticamente el cerebro, ¿no? Igual que tanto, bueno, que tanto se distribuye, si se une o no a proteínas plasmáticas, en qué proporción, quiénes o qué enzimas los pueden metabolizar, ¿no? Desde citocromos P o transferasas, ¿no? O sea, de fase uno, fase 2, qué tan rápido o no se excreta, ¿no? A través de qué proteínas se puede excretar y lo mismo, ¿no? Algunos aspectos de toxicidad. Si inhiben algunos canales que se llaman ERG, que son de potasio, que están en el corazón. Estos son importantes porque se ha visto que, bueno, muchos compuestos que se evalúan en los ensayos clínicos, se ha visto que algunos fármacos o posibles fármacos que están evaluando bloquean estos canales que están particularmente en el corazón, son muy importantes ahí, y pueden causar arritmias o inclusive hasta infartos, ¿no? En casos letales. Entonces, para prevenir ello, ¿no? Pues qué mejor que poder predecir esa posible toxicidad desde antes, ¿no? A un nivel computacional y pues no llegar hasta esos niveles, ¿no? Cuando a lo mejor pues el fármaco después de eso pues no pasaría, ¿no? Lo mismo si hay carcinogenicidad, si hay, o cuál podría ser la toxicidad oral aguda, se puede estimar la concentración letal o la dosis letal, si es mutagénico, ¿no? Entre, bueno, muchos otros valores. Entonces, todo esto, pues, nos puede o nos ayuda a, pues, poder realizar, ¿no? O rechazar, perdón, con antelación, pues, aquellos compuestos que tienen una baja probabilidad de éxito de acuerdo a sus comportamientos farmacocinéticos. Obviamente esto, pues, nos ayudaría a disminuir los ensayos clínicos y podríamos también ocuparlos para el reposicionamiento de fármacos que ya están en el mercado, ¿no? Entonces, y de esta manera, o inclusive poder ir viendo, bueno, algún compuesto que a lo mejor sí tiene buena actividad, pues ver, bueno, cuál sería la vía más probable de administrarlo, ¿no? Por ejemplo, les decía acá, vemos que pues, a lo mejor se absorbe bien a través bueno, da buenos resultados a través de esta evaluación, de esta predicción en estas células de cáncer o absorción intestinal, bueno, de cáncer de colon, que se usan como modelo para esta absorción, pues entonces decir, no, bueno, pues sí lo podemos administrar por vía oral, ¿no? O a lo mejor pues buscar otra vía, ¿no? Entonces son algunas de las ventajas que nos da esto. También pues permiten diseñar fármacos con las características farmacocinéticas deseadas, incluso antes de su síntesis, podemos ir modificando la estructura química, ir probando otra vez las propiedades farmacocinéticas y ver, bueno, pues de qué manera o cuáles son los que tienen mejor comportamiento, ¿no? Evaluar la probabilidad que tienen estos compuestos de fuentes naturales, por ejemplo, o de cualquier otra índole, para poder ser administrados químicamente, clínicamente, perdón, y utilizarse como fármacos, ¿no? Eh, Permíteme tantito, porque hay un poco de ruido. Listo, una disculpa, perdón. Bueno, otra herramienta u otra técnica informática útil, perdón, bastante útil, pues es el acoplamiento molecular. Pero antes, perdón, les muestro aquí algunas plataformas igualmente disponibles en Internet de acceso libre que nos permiten realizar estas predicciones farmacocinéticas. Hay varias, aquí igual les muestro algunas. Hay una plataforma que se llama AdMedsar, está MedLab 2.0, que acaba también, tiene mucho que salió la actualización, la versión 3, PKCSM, SwissAdme. Entonces, aquí lo que hacen igual es nosotros metemos los compuestos, vaya, la estructura química de los compuestos, y después de algunos instantes nos arroja los resultados farmacocinéticos que predice lo mismo. Estas predicciones son básicamente también de tipo QSAR, es decir,
nuestro compuesto va a ingresar al sistema, el sistema lo va a comparar con compuestos que ya tiene, resultados experimentales, y entonces de acuerdo a sus propiedades, a las propiedades de nuestro compuesto y a qué tanto se parezca a algunos de ellos, pues nos va a decir, pues, tu compuesto va a ser tóxico o no, o tiene tanta probabilidad de serlo, tanta probabilidad de unirse a proteínas plasmáticas, de absorberse, de eliminarse de tal forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo en este caso, claro, como les decía hace un momento, pues la parte relevante pues es después interpretar esos resultados, ¿no? Ahora sí, perdón, les decía, otra herramienta importante en este sentido de la química informática es el acoplamiento molecular o molecular docking. En este caso lo que se hace es buscar, bueno, aquí en este caso, perdón, es la búsqueda de fármacos a través de o basados en el receptor. Hace un momento, lo que les decía, inclusive estos ADME o ENCUSAR, pues es buscar la posible actividad basado solo en el ligando o en el compuesto, ¿no? Solo por similitud, por decirlo de alguna forma. Aquí utilizamos, o buscamos fármacos, pero basados en su receptor o en su target, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sí necesitamos la estructura de los receptores, que les decía, por lo general son proteínas. Entonces, tenemos que tener la estructura de la proteína para buscar la conformación y la posición óptima de un ligando dentro de esa proteína o esa diana molecular. Puede ser una enzima, un canal iónico, un receptor acoplado a proteína G, bueno, el receptor que sea. Entonces, lo que evaluamos aquí es tratar de ver cómo nuestro compuesto se puede unir a un determinado receptor. Por eso pues, se llama así acoplamiento, ¿no? Lo que tratamos de hacer es acoplar, ¿no? Nuestro receptor hacia este, la proteína, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los casos es con proteínas, para ver qué tan afín es o no nuestro compuesto a ese receptor. O sea, lo que tratamos de ver es qué tan afín ocurre esto, ¿no? Qué tan probable es que pueda darse esa interacción o qué tan forzada podría estar, ¿no? Para esto, obviamente, pues ahí se ocupan algoritmos, que cada software tiene sus, digamos, sus propios algoritmos, o algoritmos en común que se basan en el impedimento estérico, fuerzas electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, considerando la macromolécula, por lo general, se considera la macromolécula o la proteína como rígida, o sea, los aminoácidos van a tener la misma posición, así como está, digamos, y el que va a ser flexible en la mayoría de los casos, bueno, casi, o siempre, pues es nuestro ligando, ¿no? O sea, nuestro compuesto que queremos evaluar, ¿no? Este es el que se va a estar moviendo y entonces digamos que el software lo que va a ir haciendo, pues es ir buscando, o sea, la posición óptima o la conformación óptima, ¿no? De cada uno de sus átomos de esta molécula para ver de qué manera puede encajar en algún sitio de nuestro receptor. En este caso podemos hacer que el software evalúe a nuestro ligando por todo el receptor o en una zona en particular. Por lo general, pues, se usa la región en la que se sabe que, digamos, no sé, es el sitio de unión de otros fármacos, o, por ejemplo, en el caso de que sea una enzima, pues en el sitio catalítico, si es que, por ejemplo, la quisiéramos inhibir, o en algún otro sitio donde, un sitio alostérico, donde sepamos que, bueno, pues, podría dar una unión, si es que se sabe, pues entonces, por lo general, podemos dirigir ahí nuestro docking, ¿no? Se arma una especie de caja, y se trata de que, bueno, el compuesto, pues, digamos, se esté moviendo ahí en todos estos sitios, y lo que nos va a dar el software, pues, es en qué sitios es más probable que se una. Para eso nos da una energía que sería le llamamos energía de afinidad o energía de unión al receptor, y, o sea, nos da dos valores, digamos, de manera general. Uno, en dónde se une, ¿no? Qué sitio del receptor se une, de lo que le dijimos, ya sea de toda la proteína o de una sección en particular. Y dos, con qué energía. La energía está dada por lo general, en la mayoría de los software, en kilocalorías por mol. Y entre
más pequeña a cero o entre menor a cero sea la energía, es mejor. Es decir, no sé, un valor de -2 comparado con uno de -5, pues el de -5 es mejor, ¿no? Entonces, por eso, pues los valores tienen que ser menores, bueno, menores a cero. De manera general, pues el sistema busca que sea eso, ¿no? O sea, que los valores sean menores a cero. Pero entre más alejados del cero va a ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más cercanos a cero, la energía esté más cercana a cero, quiere decir que entonces esta posición de nuestro ligando con esos aminoácidos de la proteína está más forzado, ¿no? Que está como que está más forzada esa posición, entonces, o vaya, no está tan cómodo, está gastando cierta energía para quedar ahí, entonces eso implicaría que, bueno, entre más cerca a cero ocurriría eso, entonces quiere decir que este complejo pues no sería tan estable de manera experimental, o más bien ni ocurriría, ¿no? Mientras que mucho más alejado de cero, o mucho más abajo de cero, o sea, -5, -7, -10 kilocalorías por mol, pues significa que entonces esta posición es una posición muy cómoda, tanto para esos aminoácidos como para nuestro compuesto, de tal manera que entonces en esa posición, bueno, es muy probable que ese compuesto se acomode ahí porque, repito, pues está cómodo, ¿no? Y además esa posición pues también está dada, ¿no? Pues por ciertas interacciones, ¿no? De hecho, otro de los valores que nos da el acoplamiento molecular y que podemos obtener, pues es qué interacciones son las que favorecen esa energía. Les muestro aquí un ejemplo, ¿no? De el compuesto de interés, el ligando, eh, queremos ver si podría actuar como un fármaco, y bueno, vemos aquí en este mapa, en estos mapas de interacción, con qué aminoácidos se está interactuando, e inclusive podemos estimar qué tipo de interacciones generan, ¿no? Si son Van der Waals, puente de hidrógeno, pi sigma, alquilo, ¿no? Bialquilo, amida, entre algunos otros, ¿no? Entonces, este valor también, bueno, estos resultados también son los que nos da. De esta manera también podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, viendo qué aminoácidos son los que están interactuando, pues podríamos ver si realmente están interactuando con los aminoácidos que nos interesan, si sabemos cuáles son de los que depende, digamos, la actividad o la función de la proteína, ya sea si la queremos activar o inhibir, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto al docking molecular y los resultados que principalmente obtenemos de ahí. ¿Qué ventajas tiene? Pues como les decía, nos proporciona información sobre, bueno, grupos funcionales importantes de interacción con el sitio activo del receptor. Podemos evaluar una gran cantidad de moléculas con un mismo receptor, ¿no? Y entonces, pues poder filtrar aquellas que tienen mejores resultados o mejores energías de afinidad, como les decía, y quitar, bueno, no continuar con las que tienen bajas, bueno, energías que no son favorables, ¿no? Podemos probar, les decía, muchas, gran cantidad de bases de datos de moléculas, e ir quitando pues las que no tienen los resultados, bueno, resultados que buscamos o resultados óptimos, ¿no? Podríamos identificar inhibidores que bloqueen sitios específicos de alguna enzima, por ejemplo, ¿no? O de alguna bomba. Esto pues obviamente ahorra costos, ¿no? En este en este proceso de desarrollo de nuevos fármacos. Nos permite evaluar la energía del enlace o estimarla, ¿no? Cuáles serían las interacciones clave, como les decía aquí. Eh, este proceso pues también se puede aplicar para algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ver a lo mejor algo como si algún mecanismo de alguna enzima o alguna otra proteína, a lo mejor no se conoce muy bien, bueno, pues nos podría dar, también ayudar en ese sentido, y complementa estudios experimentales, ¿no? Ya sea que primero hagamos esto y después se pruebe experimentalmente, o al revés, ¿no? Se evalúa algo experimentalmente, entonces tratar de complementarlo con este tipo de estudios, porque bueno, pues a lo mejor experimentalmente solo vemos un resultado, que algo ocurre, pero a lo mejor no desconocemos bien cómo. Bueno, pues podríamos evaluar, ¿no? A través del acoplamiento molecular, pues estimar cuál podría haber sido la razón del efecto que observamos de manera experimental.
Hay varias plataformas y software en los que podemos hacer esto. Uno de los más utilizados, y al menos ocupo yo también, es Autodoc Vina. Em, También se puede hacer con UCSF Doc, que es parte de un software que se llama Quimera. Hay algunos software que son, bueno, estos que les menciono, Autodoc Vina y UCSF Doc, y también está Autodoc Tools, que bueno, igual ocupa Autodoc Vina. Son libres, ¿no? Son software gratuitos, los podemos instalar en nuestra computadora y bueno, sin tener que pagar ninguna licencia. Hay algunos que son de paga, como Volt, Moe y Discover Studio, entre otros, ¿no? Les muestro obviamente que algunos, estos son de paga. Este, entonces, bueno, ahí sí hay que desembolsar un poco, ¿no? También hay algunas plataformas en Internet que nos permiten hacer docking, aunque sería un docking no dirigido, sino más bien contra toda la proteína. Pero bueno, pues sería también una manera, ¿no? Si a lo mejor nuestra computadora no tiene tantos recursos o no podemos esperar a que termine un cálculo, bueno, podríamos usar algunas de estas, como Achilles Blind Docking Server, SwissDoc, CBDoc, entre algunas otras, ¿no? También se podría hacer, ¿no? Tienen sus ventajas y desventajas también, ¿no? La ventaja básicamente pues, es que lo podemos hacer, repito, de manera remota, ¿no? Bueno, voy con la última, bueno, la simulación por dinámica molecular. En este caso, esta técnica es más compleja que el acoplamiento molecular, es más o menos parecida. Aquí nosotros en el docking molecular les decía, la proteína por lo general está rígida o se puede mover un poco, pero pues nada más, ¿no? Digamos, solo están los aminoácidos de la proteína y nuestra molécula. En el caso de la dinámica molecular, simulación por dinámica molecular, aquí todo es flexible. Aquí en este caso se trata de mantener un sistema en el que todo se esté moviendo, ¿no? O sea, como se supone que lo hace de manera normal, de manera experimental o de manera natural, ¿no? Este, Se ingresan aquí moléculas inclusive de agua, ¿no? Las sales o solutos que puede haber en el sistema, la proteína y en este caso el ligando, ¿no? Esta simulación por dinámica molecular también por lo general se ocupa para ver, bueno, pues, cuál sería la posición o la conformación más adecuada de una proteína en un determinado ambiente de agua, de solutos, temperatura, presión, etcétera, ¿no? Y más o menos pues lo que obtenemos es bueno, lo que se podría ver es algo así, ¿no? O sea, todo el sistema, inclusive a veces también se puede hacer dentro de membranas de fosfolípidos y, bueno, ver cómo se estabiliza o cuál es la posición más favorable de una proteína. En este caso también, bueno, a través de, obviamente esto se basa en evidencias de efectos de ajuste inducido, ¿no? Pero también podemos ver en el caso de fármacos, pues además de que está la proteína, meter también nuestra molécula del fármaco, por ejemplo, por lo general, del resultado que tenemos de docking, se pasa a dinámica molecular, y entonces podemos ver realmente, ¿no? Que si el ligando realmente se queda ahí, ya con los átomos todos moviéndose, con las moléculas de agua, los solutos, si realmente se mantiene ahí, qué tan intensa es la interacción y bueno, cómo interactúa con los aminoácidos de la proteína, ¿no? Esto obviamente requiere una mayor cantidad de recursos computacionales, por lo general en una computadora normal, digamos, ¿no? De una PC, una laptop, pues no es tan recomendado porque también aquí para esto pues se requieren correr varios nanosegundos, ¿no? Pero para publicaciones por lo general piden que al menos el estudio sea de 100 nanosegundos. Entonces eso pues lleva un buen rato en una computadora, ¿no? Entonces para esto a veces pues se requiere un equipo un poco más sofisticado o inclusive un equipo de supercómputo, también dependiendo de cuántos átomos tenga nuestra proteína, nuestro ligando, cuántas moléculas de agua vamos a meter, entre algunos otros casos, ¿no? Después esto se analiza, ¿no? Se analiza la estabilidad de nuestros complejos a través de algunos de estos factores, ¿no? Como
la raíz cuadrática media, bueno, de la desviación de esto, ¿no? RMSF, que sería qué tanto varían a cada uno de los aminoácidos de la proteína, con la interacción en este caso del ligando. Igual que tanto se va girando, se va abriendo, digamos, la proteína, y lo mismo que tanta superficie de esta es accesible al solvente. Todo esto, pues, dependiendo, en este caso particular, para la predicción de fármacos, pues, de la unión del fármaco a la proteína, ¿no? Perdón si voy un poquito más rápido, porque ya prácticamente se está acabando el tiempo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues podemos estudiar la flexibilidad de las moléculas, ¿no? Podemos visualizar el movimiento atómico en el tiempo, a lo largo del tiempo. Evaluar la estabilidad de un complejo biomolecular, como sería nuestro ligando receptor, o inclusive proteína-proteína, o una misma proteína, para ver, bueno, ahora en este caso de predecir cuál sería la estructura tridimensional de una proteína, pues podría ser también basándose un poco en esta parte, ¿no? Estudiar las interacciones específicas con el solvente, que en el caso de docking no lo tenemos o no de manera explícita. Validar datos experimentales, predecir efectos de mutaciones. Si se muta el aminoácido de una proteína, lo cambiamos por otro, qué efecto tiene en su conformación y en su efecto, ¿no? Y bueno, obviamente, pues para el diseño de fármacos. Hay varios softwares también libres que podemos ocupar, como Gromax y NAMD, ¿sale? Y algunos de paga, como de la plataforma de Schrödinger. Tiene varios para docking y dinámica, pero bueno, pues estos son de paga, ¿no? Hay algunas plataformas en Internet que podemos ocupar, como WebGrow, aunque por ahora solo lo permite hacer para proteína solita, no para proteína ligando. Y CharmGee, que nos permite, pues, preparar nuestro sistema para poder hacer la dinámica ya en una computadora, porque, bueno, tanto para el docking, ¿no? Pues no es tan sencillo como abrir un software a lo que estamos acostumbrados. Por lo general, a veces se hace en línea de comandos y hay, pues, varios factores que se tienen que considerar, y pues de manera similar y más complejo para la dinámica, ¿no? Se requiere pues ahí como meterse un poquito más a la parte de cómputo. Y bueno, ya para terminar, les dejo aquí algunas otras plataformas y softwares que también se ocupan, no necesariamente para estas predicciones, pero sí nos ayudan por ejemplo, Protein Data Bank o UniProt para obtener las proteínas que vamos a evaluar. A veces también las proteínas no están completas, entonces hay que modelarlas con SwissModel. Podemos ocupar AlphaFold, que mencionaban también al principio, con esto del premio Nobel, ¿no? Eh, Bases de datos para obtener nuestros compuestos, y bueno, pues software para poderlos visualizar. Inclusive, bueno, les decía, como esto a veces lleva hasta un poquito de programación, pues a veces ocupamos esta red de GitHub, que es de programadores. No es que programemos, o al menos en mi caso, pero sí como para ver, bueno, por ahí, si tengo un error o cómo puedo hacer algo, ¿no? Pues muchas veces también los investigadores que desarrollan algunas de las plataformas o software que he mencionado, pues ocupan esta plataforma para compartir sus códigos, o algún error o actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, perdón por la demora, unos minutitos. Bueno, pues espero que eh, haya sido útil la plática, de interés, y bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y es que Sí, sí, perdón. aquí en la sala tienen clases algunos muchachos, Ah, ok. entonces afuera nos está esperando el investigador. Lo que podemos hacer es, tenemos tus datos, voy a hacérselos llegar a los muchachos, o si tú nos lo puedes compartir, aquí creo que está en tu primera diapositiva, para que si alguien tiene alguna duda, algún comentario o quiera de alguna manera contactarte, pues lo haga a través de tu correo electrónico. Y bueno, agradecemos mucho tu tiempo, muy interesante estas nuevas herramientas, cada vez se están utilizando más. Y bueno, esperamos que en un futuro podamos contar con tu presencia para que nos sigas contando de los resultados de tu investigación. Sí, claro, no, pues encantado, y repito, pues muchas gracias de antemano por la invitación.
Una disculpa porque ya se nos fue el tiempo. Y bueno, pues cualquier situación estoy pendiente ahí a través del correo electrónico o bueno, pues, para lo que se requiera o lo que pueda apoyarles. Muchas gracias por la atención y la invitación, ¿no? Gracias, Carlos.